Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo les presentará el artículo titulado Efecto de la macroalga Caulerpa sertulieroides en el desarrollo del camarón Penaeus californiensis. Mi grupo está conformado por Candy Ruiz, mi persona, a José Burgos y Einer Blanco. El artículo fue publicado por una revista llamada Biología Tropical, la cual es una revista científica que publica artículos en todos los campos de la biología tropical y la conservación. Los criterios de selección son la cantidad de información nueva, la calidad y el interés para un público en general. Los idiomas en los que publica son español y portugués y el horario de publicación es trimestral. El artículo fue publicado en el año 2019 y fue por los autores Marco Antonio Porches Cornejo, José Naranjo Páramo, Luis Martínez Córdoba, Francisco Magallón Barajas y Guillermo Portillo Clark. Marco Antonio Porches Cornejo y José Naranjo Páramo hacen parte del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste en Guaymas, Sonora, México. Luis Martínez Córdoba hace parte del Departamento Dictos de la Universidad de Sonora en Sonora, México. Francisco Magallón Barajas y Guillermo Portillo Clark hacen parte del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste en La Paz, en México. Bueno, el camarón café Penaeus californiensis es una especie nativa del Pacífico mexicano que se distribuye desde la bahía de San Francisco en Estados Unidos hasta las costas de Perú, incluyendo la totalidad del Golfo de California y las Islas Galápagos. El camarón café fue objeto de estudio debido a su capacidad de crecer en temperaturas bajas. La región pacífica de México noroeste se caracteriza por ser una región semiárida, por lo que presenta extremas temperaturas. Aproximadamente de mediados de marzo hasta mediados de noviembre existe una temperatura superior a 20 grados, mientras que el resto de los meses queda una temperatura inferior, por lo que las granjas cultivadoras de camarones decidieron realizar este estudio y con el fin de no estar en recesión durante esos meses y poder obtener un ingreso. Con esto, al querer cultivarse, se generó, el principal objetivo fue mejorar la tasa de crecimiento de este camarón, por lo que se estudió y se observó empíricamente que en las zonas, los camarones capturados en la zona natural, en la zona en la que se encontraban, tenían presente una macroalga, en específico, es la Caulerpa surteloides. La Caulerpa surteloides es una clorofita que crece en forma de plumas y que se encuentra ampliamente distribuida en el Golfo de California. El objetivo de este artículo fue verificar si existía una relación directa entre la macroalga y el camarón. Es decir, si aquella constituye un elemento de alimentación de este, o bien alguna relación indirecta, como podría ser el hecho que la macroalga afectara de alguna manera la composición del agua y esto sube influir en el crecimiento del camarón. En las bases de campo, el estudio se realizó, como ya dije, en la región noreste de México, que comprende mayoritariamente lo que es Sinaloa, Sonora, Nayarit Baja y Baja California del Sur. Se hizo un diseño experimental donde se arregló completamente al azar con 3 repeticiones y se realizaron 3 experimentos. El tratamiento 1 consistía en camarones cultivados sin la presencia directa e indirecta de la macroalga más alimentos pelletizado y fresco. El tratamiento 2 consistía en camarones cultivados en agua pasada por un tanque con macroalgas, presencia indirecta de la macroalga, más alimento pelletizado y fresco. Tratamiento 3, camarones cultivados en tanques junto con macroalgas más alimento pelletizado y fresco. Las unidades experimentales consistieron en 2 cilindros de plástico de 285 metros cada uno, interconectados con una manguera flexible.
El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivos Marinos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste de La Paz, en México. El tratamiento 1 consistía en, solo se utilizaron agua en los dos cilindros, mientras que en el tratamiento 2 se colocaron macroalgas en uno de los cilindros y camarones en el otro. No había filtro en el medio de ellos, por lo que el contenido de un cilindro podía pasar al otro. Y por último, en el 3 se colocó un manto de macroalgas en cada uno de los cilindros. Y en el 2 se colocó los camarones. Los camarones que se utilizaron fueron jóvenes y se utilizaron 8 por cada unidad experimental, es decir, un total de 24. Y estos camarones fueron capturados en la Bahía de La Paz, seleccionados con un tamaño homogéneo y sorteados al azar en cada una de las unidades experimentales. La duración del experimento fue de 10 semanas y se hizo un recambio de agua diario de un 10% de los cilindros. Se utilizó un sifón para eliminar el fondo de las heces y restos de alimento, el agua contaminada, y la cual fue reemplazada con agua limpia y filtrada. Los camarones fueron alimentados 2 veces al día utilizando 2 dietas. Un alimento comercial granulado seco con 35% de proteína, camaronina 35 y un alimento natural como pescado fresco, holanda de almejas o calamar. Resultados. En el cuadro 1 se presentan los valores de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto durante el desarrollo del experimento. La temperatura. La temperatura presenta valores desde 14.5 hasta 20.5. No se observa diferencias significativas en la temperatura de los tres tratamientos. Aquí la temperatura del tratamiento 1, 2 y 3 es de 17.5 grados centígrados. En los tres son iguales. En la salinidad, esta es constante para los tres tratamientos. Se mantiene 36 partes por mil. Y en el oxígeno disuelto, aquí se presenta un valor promedio de 6.93 miligramos sobre litros para el tratamiento 3, que presenta una diferencia significativa con respecto al tratamiento 1 y 2, que presentan los dos 7.02 miligramos sobre litros. El cuadro 2. Aquí se presentan los resultados de crecimiento, sobrevivencia y biomasa obtenidos en los tres tratamientos. En el crecimiento se puede observar un crecimiento promedio total en el tratamiento 3, con la presencia directa de macroalgas. La presencia directa de macroalgas fue de casi 4 gramos. Este tratamiento 3, su crecimiento fue de 3.98 gramos, con una diferencia significativa al tratamiento 1 y 2, los cuales fueron 0.46 gramos y 0.73 gramos. Esta diferencia también se nota desde el principio en la figura 1. Aquí nos presenta el tratamiento 1 como un rombo, tratamiento 2 como un cuadrado y tratamiento 3 como un triángulo. En esta gráfica, aquí podemos ver que el tratamiento 3 tiene un leve aumento en las primeras 5 semanas, y a partir de la sexta semana tiene un crecimiento exponencial muy grande. Y a cambio el tratamiento 1 y 2, que se puede ver que en las 10 semanas tiene un crecimiento muy leve y poco visible. La sobrevivencia. En el tratamiento 3 la sobrevivencia aquí es de un 100%, que esta presenta una diferencia significativa al tratamiento 1 y 2 también, que esto presenta un 68.7% y el tratamiento 2 presenta un 75%. Y en la biomasa, otra vez el tratamiento 3 presenta la mayor cantidad de un 36.42 gramos, con la diferencia significativa mayor al promedio 1 y 2, en los cuales son 5.6 gramos y 7.8 gramos. En el cuadro 3 se nos presenta la composición bromática del alimento granulado y del alimento natural de la macroalgas. Los camarones fueron alimentados 2 veces al día, utilizando 2 dietas. Una dieta de alimentos comerciales granulados secos, que es la camaronina, que tiene una humedad de un 8.75%, una proteína de 35%, lípidos de 8.60% y unas cenizas de 12.3%. Y también se le alimentó con
alimentos naturales como es el calamar, de un 79.70%, la proteína de un 15.90%, lípidos de 2.70% y cenizas de 1.7%. También se le dio almejas, que tiene una humedad de un 81.30%, proteínas de 12.60%, lípidos de 3.60% y unas cenizas de 2.5%. Pescado fresco, que tienen una humedad de un 75.90%, proteínas de un 14.90%, lípidos de 6.40% y unas cenizas de 2.7%. Y la Caulerpa sertularioides, que estas se conocen como algas verdes de pluma, son una especie de algas marinas que tienen una humedad de un 91.10%, una proteína de 2.38%, lípidos de 0.53% y unas cenizas de 2.2%. Discusión. Las temperaturas fueron significativamente menores a que las registradas en el cultivo de la mayoría de las especies comerciales de camarón y fueron comparables con los que se utilizan para la Paneuchiensis. Esta especie es actualmente cultivada a las temperaturas más bajas. La salinidad permaneció constante en 36 partes por millón. Esta es adecuada para el cultivo de la gran mayoría de las especies de peneidos cultivados comercialmente. Los valores disueltos en oxígeno también fueron adecuados para el cultivo de camarones peneidos. El crecimiento obtenido en los tratamientos unidos fueron muy bajos, es decir, que hubo presencia o no hubo presencia indirectamente de la macroalga, debido a que los camarones consumieron menos alimento, tanto del fresco y del alimento granulado seco. Los crecimientos fueron para fines de cultivo comercialmente. En, en el tercer tratamiento fue ligeramente bajo comparado con los cultivos de especies tropicales en épocas cálidas, que es aceptable para temperaturas invernales. Esto indicaría que la macroalga tiene algún elemento que hace que el camarón coma más y por tanto crezca más, la cual esto sería algo directamente proporcional, por así decirlo. Las sobreviventes registradas en cultivos comerciales de diferentes especies de peneidos son aceptables por arriba del 60%. Esta sobrevivencia fue rebasada en todos los tratamientos que se hicieron, tanto en el 1, en el 2 y en el 3. Difícilmente se puede hacer comparaciones con cultivos comerciales en el caso de la biomasa, ya que en las condiciones en las que se llevó a cabo este experimento pertenecía a un cultivo hiperintensivo. La biomasa en el tercer tratamiento extrapola a una hectárea, la cual sería de 1.294 kilos, la cual que es un valor aceptable para un tratamiento semi-intensivo. Bueno, ya para finalizar, bien las conclusiones, las cuales fueron: 1. La presencia de la macroalga Caulerpa sertularioides tiene un efecto tanto en el crecimiento, en la sobrevivencia y la biomasa del camarón café Piraeus californiensis en condiciones de laboratorio. Segundo, no se encontraron evidencias de algún efecto indirecto de dicha macroalga en ninguno de los parámetros considerados. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que me refiero a alguna sustancia que no modificara la composición del agua o algún organismo que dependiera de la macroalga y se incorporara en el agua y pasaran al cilindro en donde estaban los camarones. Tercero, la sobrevivencia, el crecimiento y la biomasa del camarón californiensis con la presencia de la macroalga se puede considerar aceptables en relación con cultivos comerciales. Y esto lo recalco sobre todo porque se debe tomar en cuenta que el experimento se llevó a cabo en temperaturas invernales. Y ya para finalizar, la última. Se requiere la realización de estudios complementarios para determinar en forma más precisa de qué manera la macroalga influye en el desarrollo del camarón. Se pudiera sugerir como por un ejemplo la formulación de dietas utilizando diferentes proporciones de la macroalga para así evaluar su efecto en el crecimiento de la sobrevivencia y la biomasa en el camarón en estas especies y por lo tanto también se puede realizar en otras especies.